No siempre que pierdas motivación es una señal del universo para rendirte, sino a veces es todo lo contrario. Hola hermana creadora, bienvenida a este tu espacio Universo de Creadoras. Mi nombre es Jenny y en este espacio hablamos de cómo el autoconocimiento es una estrategia de negocios, así que bienvenida. Y antes, como en cada episodio, te recuerdo que tú eres tu propia gurú, así que todo lo que veamos el día de hoy es desde mi cosmovisión, desde mis creencias, mis experiencias del pasado, así que todo lo que te compartas, si lo vas a aplicar en tu vida, en tu proyecto, te recomiendo que sea con criterio propio, que sea analizándolo, pasando por tu filtro interno y toma nada más lo que te ayude, lo que te sirve y lo que te resuena. Así que comenzamos. La intención de este video principalmente es entender cómo la automotivación juega un papel súper importante, cómo tiene relación con comportamientos o patrones inconscientes y también cómo podemos identificar entre la parte de emociones e intuición en nuestros proyectos. Así que comenzamos. La automotivación no es inspiración, es una decisión. Y pues aquí en este punto lo que quiero compartirte es que no siempre vamos a tener ganas de accionar de acuerdo a los propósitos que tenemos diarios, semanales, mensuales en nuestro proyecto. Y aquí hay dos deseos que me gustaría compartirte este concepto. Hay dos deseos profundos, dos deseos increíbles que cuando yo los distinguí fue como muy clara en la toma de decisión de automotivarme. El deseo número uno es el deseo inmediato y el deseo número dos es el deseo profundo. Este deseo, el deseo inmediato, es prácticamente cuando no tengo ganas de accionar, cuando no tengo ganas de hacer lo que dije que iba a hacer, aquella venta, aquel video, aquella publicación, aquel servicio que voy a ofrecer. Cuando no tengo ganas, hay un deseo inmediato de mi sistema nervioso, de mi cuerpo, es algo automático que ahorita ya lo vamos a ver en el siguiente punto, pero es, por ejemplo, postergar, soltar el proyecto, prácticamente no hacer lo que está alineado a mi deseo profundo. Entonces, ese es el deseo inmediato, lo que mi cuerpo me sugiere, mis emociones me sugieren en el momento. Y la otra, que es el deseo profundo, es prácticamente el deseo profundo de mi proyecto. ¿Cuál es el deseo real? El más profundo no es entregar el servicio en este momento, no es hacer el video en este momento, sino el deseo profundo de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo con este proyecto. El deseo profundo podría ser ayudar a este tipo de mujeres, ayudar a que se solucione este problema a nivel social. Entonces, ¿cuál es el deseo al que le vamos a hacer caso? ¿Ese es el deseo inmediato o el deseo profundo? Por eso te digo que este punto es súper importante para mí, porque cuando comienza a decirme mi mente, no quiero, a decir estos patrones de comportamiento, no deseo hacer esta actividad, me pongo a observar desde afuera cuál es el deseo al que le voy a dar el volante el día de hoy. ¿Le voy a dar el volante al deseo inmediato o le voy a dar el volante al deseo profundo? Y aquí algo que hay que aclarar, obviamente, es que aquí no estoy diciendo que no descanses, aquí no estoy diciendo nada de eso, no tiene nada que ver con eso, el autoexigirte, todo este rollo, sino que realmente hay patrones que nos están condicionando en nuestro proyecto. Y ese es el número dos. Bloque número dos es acción inconsciente y patrones que se repiten. Y aquí hay una frase que te comparto, que es básicamente: lo que no se hace consciente se repite. Y esta pregunta a mí me impacta demasiado, porque cuando me di cuenta, cuando fui consciente de que estaba repitiendo mis patrones en cada uno de los proyectos que fui emprendiendo, que ahorita te voy a platicar mi experiencia personal, esta pregunta para mí ha sido súper importante y me ha dado la apertura de observarme y observar cómo está condicionado mi sistema. ¿Qué es lo que hace siempre cuando no hay resultados, cuando no hay motivación y cuando no sale lo que tú dijiste que tenía que salir o lo planeado? ¿Qué es lo que pasa? Ponte a pensar en este momento qué es lo que pasa con tus proyectos o tus estrategias de negocio precisamente cuando sucede esta etapa, ¿no? Porque es bien curioso cuando todo está saliendo bien, cuando tu cuerpo se siente bien, cuando todo está bien,
Estas preguntas ni siquiera son relevantes, pero cuando no, ahí es cuando está el gran aprendizaje. Es aquí cuando te comento que no todos los bloqueos son una señal del universo para abandonar, sino todo lo contrario. Prácticamente es una invitación para reconocernos a nosotras mismas y observar cuáles son esos patrones para modificarlos. Y ahora te voy a platicar mi experiencia personal. Durante 2 años en mi vida como emprendedora, emprendí 6 proyectos diferentes. Imagínate eso, 6 proyectos diferentes en 2 años. Literal, cada 3 meses me aburría y seguía con el siguiente proyecto. Me aburría y seguía con el siguiente proyecto. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en ese patrón de comportamiento? Igual te lo comparto para espejearnos y para que tú me digas si también has pasado por cosas similares, si estás pasando por algo similar o algo diferente, pero tiene de alguna manera un toque equivalente a lo tuyo. Fíjate, en mi caso era que cada vez que se presentaban bloqueos en estos proyectos, yo abandonaba, brincaba de proyectos y para mí el aburrimiento era igual a disciplina. Seguir constante y disciplinada en un proyecto durante meses, para mí era aburrido. Y entonces cuando fui, esa era como la parte superficial, ¿no? Yo decía, no, no es el mercado, no, no es mi proyecto, no, no es ese proyecto del alma, no es que el cliente no entiende mi proyecto, no es que está muy difícil. Esa era la parte superficial, porque te comparto que durante esos 6 proyectos, todos los proyectos eran muy diferentes. Ya te lo he platicado, eran proyectos de marketing para joyerías, otros proyectos que eran para marketing en restaurantes, otros empaques para restaurantes, o sea, eran muy diversos, muy diferentes. El tipo de cliente era diferente, las estrategias que se utilizaban eran diferentes. Entonces, fíjate, aquí la superficie era que yo valoraba mucho la emoción, entonces yo decía, no, es que a mí me aburre mucho estar constante en un proyecto, me aburre demasiado, entonces esa era la parte superficial, pero cuando me fui a trabajar en mí misma y observar con una linterna de decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque, o sea, está muy raro que sean proyectos totalmente diferentes y aún así se siga repitiendo el patrón, fue ahí cuando encontré estas raíces. Número uno era el miedo al compromiso. ¿Y por qué era el miedo al compromiso? Porque yo ya te he platicado en otros videos, sino bueno, te lo vuelvo a platicar. Antes de esos interruptidos proyectos, yo tenía un proyecto grande que duré con él 9 años y ese proyecto lo perdí, o sea, lo cerramos y todo era un proyecto que para mí era el proyecto de alma, ¿no? Yo le entregué muchos años de mi vida, mucho esfuerzo, o sea, no nada más era tiempo, sino era dedicación y amor. Entonces, cuando me puse a escarbar adentro de mí, me di cuenta de que yo tenía miedo al compromiso porque mi experiencia del pasado era esa, que yo no quería volver a comprometerme otra década, otros 9 años, otros 10 años, a un proyecto que después iba a cerrar o un proyecto que después iba a desaparecer. Entonces, mi mente tenía asociada la disciplina y la constancia con perder. Entonces, automáticamente se hicieron asociaciones donde, bueno, entonces vamos a ir brincando de proyecto en proyecto y ese va a ser el patrón para que te des cuenta que realmente lo que tienes que trabajar es la raíz, no es las estrategias externas del cliente, no es conocer sobre esta industria, no es conocer sobre este cliente, obviamente. Ya sabes, aquí también promocionamos mucho la parte estratégica de los negocios, obviamente aquí lo promocionamos y estamos a favor, pero aún más importante es la raíz del emprendimiento, porque si tú eres el único punto en común de todos esos proyectos, entonces ¿no será que el tema sea contigo, no tanto con los proyectos externos? Entonces, bueno, ahí te lo dejo a tu criterio. En este punto, pues básicamente la raíz era el miedo al compromiso a largo plazo. Y lo que te comparto sí o sí es que el bloqueo no siempre es una señal para irte, sino que muchas veces es tu intuición diciéndote quédate y observa. Ok, vámonos con el número 3. El número 3 es emociones versus intuición. Y después de mi despertar de conciencia, yo le metí muchísima atención a las emociones. Obviamente las emociones son súper valiosas observarlas porque observamos a través de las emociones cuál es el patrón, cuál es tu patrón en el sistema nervioso, qué es lo que te está constantemente detonando, ¿no? Y a través de la emoción puedes desconectar. Entonces, yo lo que asocié en mis creencias es que si yo
idolatraba a las emociones y me dejaba guiar por las emociones, yo iba a tener el camino, ¿no? Que por ahí iba a ser. Entonces fue cuando sucedió toda esta experiencia que te digo de 6 proyectos en 2 años, porque literal yo valoraba mucho las emociones, obviamente las valoro también, son muy importantes, pero aquí sí te digo algo importante, es que valorar las emociones es importante, pero para dirigir nuestro negocio no. ¿Por qué? Porque fluctúan todo el tiempo. El día de hoy te puedes levantar y sentirte de una manera y mañana sentirte de otra. Entonces, cuando le das el volante a tus emociones para que dirijan tu proyecto, lamentablemente vas a estar en un bucle o en un círculo que no va a tener fin. Y te lo digo por experiencia, y tú platícame si te ha pasado o conoces a alguien que le ha pasado. Te lo digo por experiencia, durante esos 2 años era totalmente, se lo dejé el volante a mis emociones de que, a ver, tú dirige. ¿Por qué? Y aquí te lo voy a decir, porque yo confundí emociones con intuición. Entonces aquí yo te lo digo así claramente, observé que mi intuición era más profunda. Mi intuición no grita, mi intuición no está todo el tiempo alterada, sino que la intuición es algo profundo que solamente observa. Y la intuición nos ayuda a entender cuáles son esos patrones. Es como si tú estás como desde el observador, ¿no? Entonces yo confundí mucho la intuición con las emociones. Y las emociones, pues prácticamente lo que me decían era, si hoy me siento mal, no actúo. Pero la intuición, cuando la empecé a escuchar es, ok, me siento mal, pero ¿por qué me siento mal? Vamos a desconectar ese sentimiento, esa emoción, vamos a ver desde dónde viene, qué tiene que ver en el sistema nervioso, cómo está actuando tu sistema nervioso basándote en eso. Entonces, ahí para que veas como estos dos conceptos que para mí fueron súper reveladores cuando los pude como integrar y observar. Bloque número 4 es propuesta del compromiso consciente de 12 meses. Y aquí yo te tengo como una propuesta que para mí es como una ancla que me está trayendo aquí al momento y decir, bueno, a ver, le estamos haciendo caso a nuestra intuición, también le estamos haciendo caso y le vamos a dar el volante a nuestro deseo profundo, todo lo que ya te he compartido. Entonces, ¿cómo anclamos toda esta información al momento actual? Pues con un compromiso de 9 meses para tu proyecto. Si tú apenas estás comenzando en tu proyecto, te lo comparto para que lo puedas tener como una herramienta. Y si tú ya tienes tu proyecto, te compartiría 12 meses con una estrategia en específico, ya sea con una estrategia de comunicación o una estrategia de un nuevo producto dentro de tu proyecto. Y es lo siguiente, es comprometerte 12 meses a tu proyecto sin interpretar que los obstáculos son señales, sino como una forma de entrenamiento para alinearte a tu mejor versión. O sea, cada vez que se te presenten obstáculos, no vas a decir, voy a brincar al siguiente proyecto o a la siguiente estrategia o al siguiente cliente meta. No. O sea, vamos a observar y en vez de estar pivoteando y hacerle caso a las emociones, vamos a irnos un pasito para atrás, conectar con la intuición y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es el patrón de comportamiento? ¿Por qué me estoy alineando con ciertas personas? ¿Por qué estoy haciendo siempre las mismas acciones? Todo desde la conciencia. Y aquí el éxito no es encontrar la idea ideal, el cliente ideal, el proveedor ideal, sino alinearnos con nosotras mismas e ir perfeccionando. Porque si tú me dices, ¿sabes qué, Jenny? Voy a comenzar este proyecto, no sé, como siempre pongo el emprendimiento de la joyería, ¿no? Voy a comenzar este proyecto en la joyería y me comprometo 12 meses a no soltarlo hasta terminar los 12 meses y le voy a echar todas las ganas del mundo, ¿no? Ok, el objetivo no es, el encontrar la idea perfecta para vender esta joyería, el modelo perfecto de joyería o lo que sea en cuestión externa, la estrategia externa de joyería, sino voy a ir mejorándome constantemente, yo puliendo mi personaje, puliendo mi persona, conectando más con mi yo creadora para poder ofrecer ese servicio y ese producto. O sea, vamos a irnos al compromiso de 12 meses más profundo, no tanto, o sea, sí obviamente la parte estratégica de proyecto, pero irnos más profundo. Entonces, bueno, esa es como la propuesta que te traigo el día de hoy. Y bueno, hemos terminado el video de hoy. Espero que te haya gustado. Platícame en los comentarios qué opinas. Recuerda que la automotivación no es sentirte motivado todo el tiempo, sino conocerte, observar tus patrones de comportamiento, darles conciencia para así hacer cambios de adentro hacia afuera.
Entonces recuerda que te tengo aquí un regalito muy especial, un desbloqueo interno para emprendedoras. Es una herramienta que yo utilizo y que te la recomiendo 100%. Cada vez que tú veas esos patrones en ti y los vayas observando de por qué pasa cuando no estoy motivada, cuál es la acción que toma automáticamente mi cuerpo, mi ser, qué es lo que pasa realmente, utiliza esta herramienta y te puedo asegurar que va a haber muchas revelaciones, mucho autoconocimiento, te va a ayudar demasiado. Y si lo utilizas, ven, platícame en el video, me encantaría conocer cuáles son esos patrones y cómo los estás identificando y qué vas a hacer para interrumpir el patrón y para cambiarlo. Entonces, cuídate mucho, te mando un abrazo bien fuerte y nos vemos en el siguiente video.